Hola, bienvenidos, buenas tardes. En esta ocasión vamos a presentar el tema número 3 de el planteamiento bioético que estamos trabajando. En este sentido vamos a orientarnos entonces según nuestra pantalla. Eh, Tenemos aquí la Biblia y el valor de la vida humana. ¿Qué podríamos decir acerca de este tema interesante? Bien, pues son muchas las inquietudes, muchos eh, modos de pensar respecto a este tema. En algunas circunstancias nos preguntamos si es que en la Biblia encontramos quizás referencia al tema del cuidado de la vida o no. Bien, pues ahora mismo mostraremos este aspecto en algunos detalles importantes que vamos a ir indicando acá. De tal manera entonces que tendremos aquí directamente una orientación desde la teología moral. Como presupuestos, tendríamos en cuenta entonces aquellos que menciona Marciano Vidal en su libro Moral de la Persona y Bioética Teológica. El cristianismo ha dado un alcance cuantitativo y cualitativo respecto al tema de la vida y su protección. ¿Qué presupuestos encontramos? Las exigencias éticas cristianas tienen validez universal, precisamente porque se van a fundamentar en la dignidad humana, y esto implica entonces el reconocimiento del derecho natural, de la ley natural. Por lo tanto, desde esa perspectiva podríamos decir que se fundamentan también desde la racionalidad humana. La ley natural inscrita en cada ser humano, el tema bíblico lo presenta, por ejemplo, en el Génesis, como aquel hombre, aquel ser humano creado a imagen y semejanza de Dios. Tenemos los dos relatos de la creación en el Génesis, ambos que nos narran precisamente de eh, que tanto Adán y Eva portan consigo la imagen y semejanza divina. Más allá de detenernos quizás si es que esto es una metáfora o a través de esta narración se pretende dar un criterio científico. Más que eso, sobre todo lo que voy es a tener en cuenta el mensaje que nos quiere transmitir el autor bíblico, sobre todo teniendo en cuenta en este caso de que tanto el varón como la mujer han sido creados en igualdad de condiciones y por tanto portan consigo eh, la dignidad humana, y en este sentido pues debe ser respetada sin más. El mensaje revelado de la Biblia surge de la experiencia de fe y de la relación del hombre con un Dios que ha salido a su encuentro en la historia. Para el cristianismo, Dios es el que sale al encuentro del ser humano para salvarlo. ¿Y cómo sale al encuentro? A través precisamente de Jesús, a quien nosotros consideramos como el Hijo de Dios, el que se ha hecho hombre, se ha hecho humano como nosotros para poder eh, salvarnos, y yo podría decir desde el punto de vista moral, para reorientar nuestra conducta a una conducta auténtica que valdría la pena entonces vivir, y porque eso nos permite una convivencia armoniosa entre los seres humanos. ¿Qué tenemos que hacer? Es esa pregunta que nosotros nos vamos a plantear en algún momento de nuestra vida, sobre todo cuando hay momentos difíciles, complicados, complejos. Nos preguntamos, ¿y ahora qué tengo que hacer? ¿Qué debo hacer? Ya el joven rico en algún momento se preguntaba, maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? En este sentido, pues la pregunta por el deber nos lleva a pensar sobre todo en la capacidad que tiene el ser humano para responder de sus propias acciones, para cumplir con sus obligaciones y para exigirse en la medida de sus posibilidades, ¿no? En la mejora de sus condiciones de vida en un entorno donde en algunas situaciones puede ser un tanto complicado. ¿Qué dice la Sagrada Escritura respecto a esto entonces? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el aporte, ¿no? Y yo he tratado de resumirlo en cinco puntos importantes. El primero, el decálogo. Ya en el decálogo vamos a encontrar la referencia al quinto mandamiento, no matarás, ¿no?
No matarás, que en positivo es cuida la vida, no solo la vida propia, sino la vida de los demás. En segundo lugar, la sacralidad de la vida y la sacralización de la violencia. En el Antiguo Testamento vamos a encontrar estas dos caras de la moneda, la sacralidad de la vida, que se aplicará con este principio: Dios es el único dueño y señor de la vida, pero por otra parte también en algunas circunstancias vamos a encontrar la sacralización de la violencia, cuando por ejemplo en algunos textos encontramos que el escritor bíblico pues dice: dispara tus saetas y desbarátalos, refiriéndose un poco al tema de la violencia, que debe ser tomada como medio de solución por el mismo Dios para ir en defensa de aquel pueblo que está siendo violentado, es decir, que Dios se encargue de eliminar a los otros pueblos, ¿no?, como signo de protección. Entonces ahí nos damos cuenta que por un lado se sacraliza la vida y por otro lado se sacraliza la violencia. Según tercer punto, la denuncia y desenmascaramiento de la violencia. Evidentemente que sí, porque vamos a encontrar en otros textos bíblicos donde no se tolera más la violencia. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de vida, no es un Dios que extrañe, que le guste vivir de la sangre, sino es un Dios compasivo y misericordioso que cuida del más débil, del más frágil, y por lo tanto en ese sentido podríamos decir que la violencia queda desenmascarada, ¿no?, porque no tiene razón de ser. En cuarto punto, la inviolabilidad de la vida humana y de los animales. También vamos a encontrar, por ejemplo, en el libro del Génesis, que la vida en este texto es considerada prácticamente en igualdad de condiciones. ¿Qué quiere decir esto? Tanto para los animales como para el ser humano, pues se les debe respetar la vida. En algunas circunstancias parece pensarse de que tanto los animales y el ser humano tienen la misma condición, pero en realidad, evidentemente, lo que hay que tener en cuenta es que el ser humano está en capacidad, ¿no?, de poder cuidar no solamente de su propia especie, por lo tanto de la vida de su especie, sino también de cuidar de las especies que no son humanas, las otras especies que habitan en la naturaleza, sin el deseo de extinguirlas, sin el deseo de eliminarlas, sino de cuidarlas. En quinto lugar, Dios humaniza al hombre y el hombre pues humaniza a Dios. Yo creo que esta es una perspectiva interesante, porque en la medida que encontramos a un Dios que camina junto con el ser humano y el ser humano se deja guiar por su creador, pues diríamos que en este sentido son dos realidades que van siempre de la mano. En el Nuevo Testamento tenemos el aporte, evidentemente, yo lo he sintetizado en 3 puntos. Jesús convivió en medio de una efervescencia sociopolítica. Hay que ser conscientes de esto, porque Jesús no es aquel que se separa del mundo y se olvida de los problemas, sino que Él es capaz incluso de enfrentarse a los sistemas políticos, religiosos, económicos de su tiempo, y en algunas situaciones, pues eso le va a traer serias dificultades, le va a traer persecución, le va a traer incluso la condena a muerte en la cruz, simplemente por haber tratado de transformar el mundo con unos criterios que se ajusten a la racionalidad humana, por un lado, y que por otro lado se ajusten también al bienestar de todas las personas. La división social es uno de los elementos que vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento. Todas las sociedades se van estructurando en grupos, unos más radicales, extremistas, otros más bien más rigoristas, ¿no?, fundamentalistas, y en un tercer lugar vamos a encontrar pues grupos liberales y también grupos de orientación equilibrada, que son muy pocos. Pues vamos a darnos cuenta, por ejemplo, que en el tiempo de Jesús, los celotas van a ser los grupos muy radicales, ¿no?, que pretenden transformar el mundo judío por medio de las armas, utilizando la guerra y la violencia como medio de solución a los problemas, sobre todo al problema
de aquel entonces, que es la invasión del Imperio Romano. Mientras que vamos a encontrar, por otro lado, a los esenios que consideran que la sociedad está un tanto deteriorada en valores, por lo tanto es mejor tomar distancia del mundo y tratar de aislarse en el desierto para buscar formas nuevas de solucionar eh, los problemas a nivel social. Los saduceos y fariseos prácticamente serán aquellos que de una u otra manera o se van a orientar simplemente por un nacionalismo radical judío, o por otro lado lo que van a hacer es aprovecharse de las circunstancias para alinearse, ¿sí?, al sistema que implanta Roma y prácticamente pasar como una especie de siervos del sistema, ¿no? Y esto va a traer sus consecuencias porque prácticamente el imperio romano se va a, a beneficiar en este sentido de estos grupos, ¿no?, fariseos y saduceos, para implantar, ¿no?, y de forma, diríamos así, unilateral, todo un sistema de dominio respecto al mundo judío. El mensaje de Jesús, la tercera idea, se relaciona con una utopía no violenta. En otras palabras, Jesús, ¿no?, viene a mostrarnos una forma distinta, un estilo de vida distinto para vivir. Ese estilo de vida que él prácticamente lo anunciará en esa proclamación del reino, ¿no?, que implica tener en cuenta no solo el decálogo, es decir, los mandamientos, sino el tema de las bienaventuranzas. Pues tenemos ahí entonces cómo poco a poco vamos a ir encontrando algunos textos relacionados con el tema que nos ocupa en este momento, la Biblia y el valor de la vida humana. No es fácil, evidentemente, porque primero hay que tener en cuenta que la Biblia no es un recetario donde vamos a encontrar la solución a los problemas, ni mucho menos es un documento o un libro de tipo científico. Más bien es un libro donde se recoge experiencias de fe y por lo tanto son válidas para tenerlas en cuenta desde esa perspectiva y quizás también desde esa perspectiva iluminar las realidades actuales donde todavía podemos encontrar no solo división en los grupos sociales, sino marginación, violencia naturalizada, y en algunas circunstancias pues vamos a encontrar el atropello constante a los derechos humanos. En este sentido, entonces, considero yo que la vida del ser humano está en riesgo en la medida que no se le respeta como persona, no se le respeta en su integridad. Bien, con esto terminamos y nos vemos la próxima sesión.